Buenos días, estimada doctora Belén Ramírez y queridos participantes. En el nombre del comité organizador del Séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, les damos la bienvenida a la videoconferencia llamada La salud mental y su cuidado durante la pandemia, que será dictada por la doctora Ramírez, quien es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, especialista en Medicina Familiar por el Centro Médico Bautista de Asunción, parte de Médicos Sin Fronteras como referente médica de proyecto y coordinadora del proyecto desde el 2010, trabajando en Sudán del Sur, Yemen, Colombia, Congo, República Centroafricana, Chad, Nigeria, Camerún, Malaui, México, Guatemala y Honduras. Además, es fundadora y presidente del proyecto Caridad Bike Love de Silverado, California. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitex y Ditalento. Le agradecemos especialmente a la doctora Ramírez por su aporte en este evento y a partir de este momento puede iniciar con su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Matías, y buenos días a todos. Gracias por la presentación. Voy a hablar un poquitito de salud mental y pandemia, pero en realidad es salud mental en general. Muchas personas me dicen ahora que hablar de salud mental es lo trendy. Hablar de salud mental es lo que está de moda y que por eso hablamos tanto de salud mental ahora. Lo que le había dicho a un colega hace poco fue, me encanta que esté de moda, me encanta que podamos hablarlo, me encanta que realmente podamos comenzar a compartir, que estemos rompiendo estos tabúes y de hecho es algo que yo vengo haciendo. Yo soy médica de familia. El lugar en donde me formé, en el Centro Médico Bautista, hacíamos mucho énfasis en salud mental. De hecho, tenía siempre la posibilidad de mandar a mis pacientes al psicólogo como a hacer terapia como parte de interconsulta. Y luego con Médicos Sin Fronteras, nosotros hacemos mucho énfasis en salud mental. Todos nuestros proyectos tienen salud mental. Y de hecho, hace 3, 4 años que estoy principalmente en proyectos donde tenemos mucho de salud mental. Estamos hablando de la parte de migración, en la parte de Centroamérica. Así que nuestros proyectos se basan mucho en el tema de salud mental. Y es más, nos estamos preparando para lo que se viene, que es la próxima pandemia, que son todos los efectos que vamos a tener en salud mental y para lo cual lastimosamente no estamos preparados como sociedad. Entonces, les quiero contar un poco rápidamente lo que es Médicos Sin Fronteras para que entiendan lo que es la medicina humanitaria. Entonces, ¿qué es la medicina humanitaria? Un colega me preguntó una vez, una pediatra, si vos sos médica humanitaria, ¿nosotros qué somos? ¿Veterinarios? Como diciendo solamente o sea, ¿por qué lo tuyo es humano, humanitaria, y nosotros qué somos? La medicina humanitaria se basa muchísimo en lo que tenga que ver con crisis y lo que tenga que ver con vulnerabilidad. Estamos en lugares en donde hay guerras, en donde hay epidemias. No es que nos guste la guerra, pero en realidad donde hay sufrimiento y es donde hay personas que son más vulnerables. Son en esos lugares en donde lastimosamente por temas del gobierno, no llega la acción, no llega la parte médica y existen estas organizaciones que tienen ese acceso a esos lugares donde lastimosamente no hay acceso. La próxima, Matías, por ejemplo, por favor. Nosotros nos basamos en los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad. Y esto es lo que nos hace llegar a estos lugares donde muchas veces no llega el gobierno. ¿En qué sentido? La imparcialidad, como les había comentado antes, nosotros estamos en lugares donde hay guerra y donde hay guerra hay dos bandos. Nosotros no nos interesan los bandos, no estamos del lado de uno ni de otro, nosotros estamos del lado de la gente. Entonces, donde hay pacientes, donde hay personas vulnerables, nosotros estamos ahí. El caso más conocido ahora, Afganistán. Nosotros estamos en Afganistán hace años, estamos incluso antes de que Estados Unidos haya llegado ahí. Nosotros seguimos, como Médicos Sin Fronteras, estamos en Afganistán y somos una de las únicas organizaciones que no salió, ahora que salió el gobierno de Estados Unidos. Nosotros seguimos en Afganistán justamente porque la forma en la que siempre trabajamos fue hablar con ambos bandos.
Sí, se hablaban con los talibanes, como nosotros explicamos bien, nosotros hacemos esas negociaciones porque le decimos, nosotros estamos para los pacientes. Y si alguna vez tus soldados son pacientes, van a llegar acá, pero acá nos entran con armas y eso le decimos a ambos bandos. La neutralidad es un poco lo mismo. Nosotros no tenemos, no nos importa, siempre decimos, no nos importa la raza, el género, la religión, muchísimo, en todos los lugares donde estamos hay mucha pelea entre cristiano, católico, musulmán. Nosotros somos totalmente neutrales. Todos los pacientes son vulnerables, todos los pacientes necesitan atención. Y lo más importante, la independencia, significa que no dependemos de otros gobiernos y no tenemos fondos de gobiernos. Todos nuestros fondos son de donantes que son independientes. Entonces, en ese caso, eso es lo que a nosotros nos permite llegar donde realmente haga falta. No nos dice el gobierno a dónde ir, sino donde nosotros vemos que hay necesidad, ahí vamos. Bueno, esto un poco los lugares donde Matías había contado que estuve. Me falta agregar Honduras ahí. Tengo que ver que me ayuden y me agreguen. Me falta Honduras ahí. Quiero hacer todo el mapita convertir en rojo. La próxima, Matías, por favor. Bueno, acá esto fue en el 2010. Si, en otro momento quizás hablamos un poco más de cómo hacer si quieren aplicar para Médicos Sin Fronteras. Pero bueno, por ejemplo, ven abajo, estábamos haciendo una charla justamente sobre planificación familiar y hablamos mucho de salud mental. Hacemos estas charlas bajo árboles. En la próxima, por favor. En Yemen, esta historia me encanta porque estos niños nacieron en realmente no sabían que eran gemelos. O sea, la mamá llegó sabiendo que estaba embarazada, obviamente, y tuvimos que hacer una cesárea de urgencia y habían dos. Realmente no sabíamos hasta el momento en que habían dos. Y después fui a visitar, estaba en un campo de refugiados y cuando fuimos a visitarlo, la mamá me gritaba y me llama y me vio y me dice, acá está el bebé que había nacido conmigo y eran dos mellizos y se llaman Mario y María. Mi nombre es María Belén y le había puesto, le puso Mario y María a los niños. Así que bueno, esta es mi historia de Yemen. La próxima. En Congo, en la República Democrática del Congo, después voy a hablar un poquitito más, pero si ven abajo estoy jugando con una niña, siempre llevo mis burbujas. Ese juego tiene que ver mucho con la niña, pero tiene que ver muchísimo más conmigo que con la niña, esa es la realidad. Esta niña estaba en nuestra sala de malnutrición y los niños cuando llegan muy malnutridos, llegan totalmente apáticos, no quieren jugar. Entonces yo siempre estoy con mi burbuja y cuando el niño empieza a jugar con la burbuja, significa que el niño está mejorando y eso es que a mí me da un pirillo, me pongo tan feliz. Entonces por eso digo, siempre esa es mi terapia, más que la terapia del niño, pero es un poco mi forma también de saber. Y de hecho le enseño siempre a mis enfermeros y les dejé burbujas. El niño que empieza a jugar es el niño que está mejorando. Entonces, bueno, eso hacemos mucho. En este caso, en Nigeria, muchos de los lugares a donde nosotros vamos realmente no hay atención. O sea, en este caso, en Nigeria teníamos que ir 5 horas desde Camerún hasta Nigeria. Realmente íbamos acompañados con un grupo militar porque este lugar era un campamento que estuvo rodeado por Boko Haram. Entonces, al estar rodeado, luego lo tomó de vuelta el gobierno, digamos, los militares, y solo podíamos entrar nosotros como Médicos Sin Fronteras. Así que esta atención que estábamos haciendo ahí parece bastante deshumanizada cuando vos ves esto y me ves ahí a mí, todo el mundo congregado, pero es que nosotros llegamos y habían miles de personas que no habían visto, que necesitaban realmente atención médica. Y bueno, teníamos que buscar una forma rápida de hacer un triage y de ver a quién veíamos primero. Y el niño que ven arriba, este niño, su historia es la mamá estuvo corriendo de Boko Haram, llegó a nuestra un pequeño centro de salud que habíamos armado y ahí me llaman y me dicen, doctora, ahí sale algo de la mamá. Entonces me voy y el niño en realidad ya había nacido. O sea, él estaba colgando el niño y seguía atado
el cordón seguía, la placenta seguía en la mamá. Así que bueno, y el bebé súper bien. Me fui a verle un mes después y por supuesto siempre me mostraban al bebé. Les quería contar un poco todas estas historias, o sea, son bastantes historias las que nosotros vivimos en la medicina humanitaria. Y la historia en sí de cómo yo hago para cuidarme a mí misma y cómo hago para cuidarle a mi equipo. Esto es lo más importante. Antes de ir a una misión, nosotros hacemos un briefing con una encargada de salud mental. De hecho, esta encargada de salud mental ya es amiga mía, es más que mi terapeuta, es una amiga. Así que estamos siempre pendientes y siempre hablando. Ella me da muchas herramientas para que yo pueda cuidar a mi equipo. Entonces, lo principal que hago es cuidarme a mí misma para poder cuidar a mi equipo. Recuerdo que el año pasado, cuando comenzaba la pandemia, comencé a hacer unos videos. La gente no me conocía, todavía no sabía quién era. Yo comencé a hacer unos videos y el segundo video realmente que había hecho era Hablemos de salud mental y cómo cuidamos nuestra salud mental. Entonces, lo principal que tenemos que sacar o que quiero que lleven de esto es que para cuidar a otros hay que empezar cuidándose a uno mismo. El que uno pueda hablar de esto, el que pueda realmente compartir con otros, no te hace menos fuerte. Yo creo que las personas que pueden mostrar su vulnerabilidad son finalmente las personas que son más fuertes, que tienen aún mucho más fortaleza. Hay algo que me encanta que dice: la sensibilidad viene del corazón, la debilidad viene de la mente. Por mostrarnos vulnerables, por mostrar que algo nos hace sufrir o que nos hace mal, no somos más débiles o menos fuertes. Simplemente somos sensibles, tenemos corazón. Y lo que tenemos que hacer es trabajar muchísimo nuestra mente para prepararnos a afrontar esto. Esta no va a ser la última pandemia que vamos a vivir. Creemos que vamos a tener más pandemias. Ya no nos estamos preparando. Cuando hablamos de Global Health, ya no nos estamos preparando de cómo evitar el cambio climático. Nos estamos preparando para ver cómo afrontar todas las consecuencias de lo que va a venir con el cambio climático. Entonces ya tenemos que dejar un poco de, más como trabajadores de la salud, que alguien no crea que existe el cambio climático, que alguien no entienda por qué viene la pandemia, que alguien no crea en virus. Me preocuparía un poco. Más que nada lo que tenemos que hacer es pensar cómo prepararnos. Y yo les voy a contar, esta es mi lista, y esta es mi lista de lo que yo hago. La próxima, por favor. Serían coping, en realidad en inglés se dice coping mechanism, en español mecanismos de afrontamiento, pero es más que nada lo que yo fui aprendiendo en todos estos años de misiones bastante pesadas y de vivir situaciones bastante pesadas. La próxima. Hacer ejercicios. 30 minutos al día. La gente cuando me conoce, me habla, qué sé yo, me sigue en redes sociales, me dice que soy súper pro. Ahí atrás se ve, hice Ironman, hice Half Ironman, corrí maratones. Realmente, sí, soy bastante activa y sí tengo un buen estado físico, por suerte. Pero lo que yo siempre hago, y esto es para mí misma, todos los días de mi vida, a veces no, ponele 98% del tiempo, hago ejercicios al menos 30 minutos al día, todos los días. En Yemen, y esta es una historia, en Yemen corría, si ven estos edificios que son como torres y y es como un techo al final, pero el techo es plano, yo corría alrededor del techo y de repente veo un cohete que sale de un palacio y el otro cohete hacia el otro palacio, se estaban peleando de vuelta. Yo miro y son 28 minutos. Yo, 2 minutos más nomás necesitaba correr. Y en eso yo seguí corriendo y tenía una radio, porque si nos comunicamos con radio, y es el jefe de misión llamándome para saber dónde estaba, porque todos teníamos que entrar a la pieza de seguridad. Y yo, ya llego, ya llego. 2 minutos no me faltaban. Entonces, cuando mucha gente, la gente me dice, pero ¿cómo tenés tiempo? O no tengo tiempo, o no tengo lugar, o no tengo...
uno se hace tiempo. Te levantas más temprano, dormís más tarde, uno se hace tiempo de hacer 30 minutos al día de ejercicio o meditación, algo realmente que te saque de lo que estás haciendo en el día. La próxima. Mantener el peso ideal y comer sano. Si hay un nutricionista por ahí, o sea, yo sé que el tema del peso ideal y el índice de masa corporal no es la forma en la que uno mida la salud, es algo que a mí me sirvió. Por eso pongo y siempre digo, esto es algo mío, personal. Cuando fui a mis primeras misiones en Sudán del Sur, subí 8 kilos. Y más que nada lo que estaba pasando ni siquiera era el estrés ni nada, sino que eh, las personas, cuando yo tenía reuniones con la gente, te daban un chai, se llama un té, y la mitad de eso tenía azúcar. Entonces, para ellos era mostrar eh, el agradecimiento que tenían contigo. O sea, te estaban dando su mayor riqueza, que era el azúcar. Entonces, yo tenía que tomar eso. En Yemen aprendí, y les voy a contar una mentira que digo. Yo decía que era diabética. En Yemen le decía a la gente que yo tenía problema de diabetes y que por eso no podía comer y que muchísimas gracias y todo así con mucho respeto. Por supuesto, ellos estaban sin ningún problema y súper felices, ¿verdad? Entonces, más que nada es porque me di cuenta que eso me afectaba obviamente en mi estado de ánimo, me afectaba, o sea, subí 8 kilos y el problema era que no tenía ropa, que no tenía ni siquiera dónde comprar porque estaba en el medio de la nada. Entonces eran cosas bastante problemáticas que no voy a estar pendiente de ese tipo de cosas. Y creo que desde el 2011 de Yemen mantengo el mismo peso, más o menos 2 kilos. Ya llevo por 8 años. Entonces así digo, es algo que a mí me funciona y es un poco la forma. El tema de comer sano, como lo más sano posible. O sea, donde vaya, estoy siempre pendiente de donde vaya, veo las frutas y las verduras que hay del lugar a donde vaya. Eh, pero bueno, justamente ayer posteé algo en Twitter que decía lo mejor de ser adulto es que puedes comer pororó y helado de cena. Yo como pororó y helado de cena. O sea, no soy gurú de la alimentación sana, sino de buscar un equilibrio. La base de todo es eso, equilibrio. La próxima. Dormir. Esto es algo que todos tenemos que practicar, porque realmente yo recuerdo en la época de la facultad, en la época de exámenes, ¿verdad? O sea, cada uno era bastante, cada uno es distinto, pero a veces yo hacía esto, yo dormía, ponerle a las 7 de la tarde hasta las 12 y me levantaba a las 12 a estudiar, porque ese era el tiempo en el que no había ruido, ¿verdad? Eh, Después me iba, en la época de la residencia, en la época del internado de la residencia, no dormía. O sea, son momentos que yo decía, ¿cómo podía hacer en ese momento? Ahora pienso, no sé cómo hacía en ese momento para para estar 72 horas sin dormir. Realmente no es sano lo que hacemos. Eh, y ahora yo digo, incluso cuando estoy en misión, la última vez que estuve y hubo un ataque, yo recuerdo que fui a dormir y alguien vino y me dijo, ¿cómo puedes dormir en este momento? Y dije, porque si realmente pasa algo, yo sé que me voy a despertar rápido, pero en este momento lo mejor que puedo hacer es dormir porque no sé qué va a pasar después, si voy a poder dormir o no. Entonces es como que yo le entrené a mi cuerpo y es impresionante. Yo puedo dormir en cualquier parte. Yo puedo dormir debajo de un parlante que yo duermo. Entonces, eso es algo que yo le entrené a mi propio cuerpo después de mucho tiempo, pero también no voy a decir, no entrené esto en la facultad o en el internado o en la residencia, entrené después y entendí más que nada la importancia del sueño para el cuidado de nuestra salud. La próxima, la red social. Esto es algo que hablamos muy poco y que yo creo que realmente tenemos que tocar más. Y esta red social no tiene que ver con social media, Instagram, Facebook ni nada. Es tu propia red. Son esas personas que vos como adulto decidiste tenerlas en tu vida
y que son las personas que son tu pequeña red social. Después, en realidad, a la próxima puedes pasar, Matías. Creo que está esto. Es la red de seguridad, más que nada. Yo le llamo mi safety network. Yo soy una persona que comparte mucho. O sea, mi forma de ser realmente en realidad es compartir, comparto vida. Al salir de Paraguay, salí en el 2010, ya antes de salir de Paraguay, era de compartir mucho, de escribir. Yo era la que escribía cartas a los compañeros, en época de mails, escribía mails. O sea, mi propio método siempre un poco de afrontar la vida, yo creo que fue bastante de compartir. Con el tiempo lo que sí me di cuenta es de crear esta pequeña red de seguridad y es impresionante cómo esto ayuda mucho o me ayudó mucho y es lo que hablo en la época de pandemia. Es tener esas, yo les llamo 5 a 10 personas porque ese es el número que yo tengo. Quizás personas tengan menos o más. Pero es tu red de seguridad real. Es esa persona, son esas personas que si algo pasa, yo les voy a escribir y les voy a decir, algo está pasando en mi vida en este momento. No les quiero contar exactamente qué es ahora, pero si necesito, yo voy a hablar con ustedes. Y son esas personas que siempre están ahí conmigo. Por eso hablo como safety network. De hecho, después le voy a contar en el 2019, y esta es una de las, tuve un ataque en Congo y parte de esto yo tuve que ser evacuada y como organización no podía, teníamos que cuidar que esto no salga, que no sea ahora, sí ya puedo hablar, ya puedo contar, pero en ese momento teníamos que cuidar mucho de que no salga, que no se haga público. Y yo al ser mucho de compartir historias en Instagram, entonces yo sabía que mis amigos iban a saber o que mi familia se iba a preocupar. Entonces le escribí a estas personas, ¿verdad? Un mail diciendo, pasó esto sin contar mucho y les voy a estar pendiente. Eso a mí me ayuda. Es como, es saber que si yo necesito, ellos están ahí conmigo. Y a la vez, tengo estos amigos que le llamo peer support, que es lo que todos necesitamos tener en la facultad, en la residencia, en el trabajo. Es realmente este apoyo de pares, porque nadie entiende lo que pasa un estudiante de medicina si no es otro estudiante de medicina o un residente. Nadie realmente nos puede entender realmente si no está viviendo lo mismo. En la época de la facultad tenía un novio. Este novio vivía en otro país. Entonces yo siempre le contaba lo que pasaba, pero él nunca vivía realmente mi realidad. Cuando él venía, se iba de visita a Paraguay, venía yo. Cuando él se iba de visita a Paraguay, yo era novia, no era estudiante de medicina, dejaba todo. Pero nunca vivió eso. Cuando volvió a vivir a Paraguay, claro, de repente se asustó y dijo, pero esto no es vida. Y yo, claro, esta es mi vida. Entonces, muchas veces tenemos ese apoyo de pares, de gente que realmente conoce lo que uno está pasando. Y esos son los lazos que tenemos que reforzar. Hablo muchísimo en el tema de las empresas. Las empresas tienen que tener eso. Las empresas tienen que tener esta red de seguridad. Nosotros hacíamos esto en la residencia. Teníamos un momento en que los R1, nos reuníamos los R1 y podíamos decir todo lo que queríamos de los R2, los R3 y el jefe de residentes. Era nuestro lugar, era totalmente, y teníamos una psicóloga. Los R2 hacían lo mismo, los R3 hacían lo mismo. Era nuestro momento de terapia. Y realmente cuando comenzamos a hacer eso era impresionante. Nos ayudaba a nosotros como compañeros, nos ayudaba realmente a reforzar eso. Entonces, esto para mí realmente define todo lo que a mí personalmente me ayuda en estos momentos de misiones y lo que me ayudó el año pasado y este año todavía en la pandemia incluso, bueno, que no podíamos vernos, ¿verdad? Pero saber que estaban estas personas ahí. La próxima, por favor. Bueno, tiempo para mí misma. Esto es algo, yo a veces digo, y esto le digo a mis amigos, a mi marido, yo hoy necesito un día de Belén. Yo sé que es muy difícil para todos poder hacer esto y yo entiendo que pero acá en Estados Unidos, y me encantaría que podamos hacer esto en todas partes,
En Estados Unidos, uno puede tomarse un día de mental health y vos no tenés que decirle nada a tu jefe. O sea, vos simplemente le decís está dentro del tiempo que uno se pueda tomar por el tema de salud, pero uno se toma y es tu día de mental health y nadie te puede decir nada. Entonces yo hago lo mismo cuando voy a una misión y yo le hablo a mi equipo. O sea, realmente lo que hago es me junto con cada persona por separado. A veces tengo equipos de 100 personas. Es bastante difícil encontrarme con cada uno por separado, pero me encuentro sí o sí con cada manager y luego trato de encontrarme con la mayor cantidad de gente posible. Y lo que siempre le explico es, si tenés un día que realmente necesitas, vos te tomás el día y me avisas. No, no hace falta que me expliques exactamente lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Yo no quiero que me mientas, no quiero que le mates a nadie, no quiero que llegue a tener el velorio, no sé quién, no. Simplemente contame. Y eso es impresionante, como en todas las misiones, como que la gente se siente más relajada, la gente está mucho mejor. Y la verdad que nunca, creo que dos veces habré tenido realmente gente que me dice que necesita tomarse el día. Al final lo que pasa muchas veces es que mi oficina, yo tengo que cerrar mi oficina, yo tengo que tomarme esos días, porque mi oficina usualmente es la terapia. La gente viene y entra y yo, ¿qué pasa? Y ya se sientan, me hablan, porque un poco salen solos. ¿Eh? Pero siempre les digo, ustedes pueden tomarse ese tiempo. Yo me tomo ese tiempo. Yo tengo, si no puedo tomarme un día entero, que es muy difícil, me tomo 1 hora, 2 horas, me voy a la montaña, nadie sabe dónde estoy, es mi tiempo para mí misma. La próxima. Creo que sí, es un poco la definición de resiliencia. Son dos más, creo. Acá está. Esta es una palabra y es una habilidad, más que una palabra, que realmente tenemos que entrenarnos a tener. Es un poco, la definición en sí es saltar atrás o rebotar, pero realmente la resiliencia es una de las habilidades que nosotros o que vamos a tener, es la habilidad del siglo XXI. Tener resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse, pero más que nada es la capacidad de sobreponerse a cambios. Lo único permanente en el mundo es el cambio. El año pasado, cuando comenzamos con la pandemia, en marzo del 2020, cuando empezamos a hablar de esto, yo recuerdo que todos decían 15 días de cuarentena. ¿Y por qué la cuarentena? Si cuarentena viene de 40, ¿por qué 15? Y todo el mundo hablaba de los 15 días. Después todo el mundo esperando el tuit de Mazzoleni, de una persona, 2 personas, 3 personas. Y yo por dentro decía, Dios mío, esta gente no tiene idea. O sea, me sentía, realmente era así. Yo sabía lo que iba a venir, o sea, me preparaba para lo que venía. Y yo decía, y me preocupaba que la gente realmente estaba tan pendiente y creyendo que esto iba a durar 15 días, cuando yo tampoco sabía que iba a durar 2 años. O sea, acá no me quiero hacer la que yo sé todo, pero sí ya viví bastantes epidemias y sabía que en 15 días no se iba a acabar. O sea, sabía que realmente 15 días eran, perdón, me estoy moviendo porque me estoy quedando sin batería, pero ya me... Entonces, es esta capacidad de ver cambios y de adaptarnos a los cambios que realmente necesitamos. Dame un segundo. Estoy. Entonces, esta capacidad de ver cambios y adaptarnos rápidamente realmente es la mayor habilidad que necesitamos y que tenemos que poner en práctica. Yo no creo que alguien nace con resiliencia directamente, es algo que vamos aprendiendo, simplemente. La próxima, por favor. Y la próxima, que creo que tiene el nombre realmente, Boris Cyrulnik, es un psiquiatra que realmente estoy ahora, y esto me dio la terapeuta ahora porque estábamos hablando de resiliencia para un trabajo que estaba haciendo. Me leí como 3 libros en un mes de lo feliz que estoy de lo que estoy aprendiendo. Bueno, en realidad esta parte me encanta, que nunca se consiguen liquidar los problemas, siempre queda una huella, pero podemos darle otra vida, una vida más soportable y a veces incluso hermosa y con sentido. Esto realmente es algo que
las crisis, los problemas son cosas que no podemos evitar que existan. O sea, ellos van a venir, van a seguir viniendo, los cambios seguirán viniendo, pero tenemos que aprender a verlos, tenemos que aprender realmente a manejarlos y a ver la forma en la que nosotros podemos controlar las cosas. Y volviendo a la anterior, por favor, perdón, este es mi lema y esto está escrito cuando llego a un lugar. A un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. Esto para mí resume todo, porque simplemente hay cosas que nosotros no podemos resolver. O sea, nadie sabía que llegaba una pandemia en marzo del 2020. No sabíamos, pero sí, al final nosotros teníamos esa habilidad de decidir de qué lado íbamos a estar, de qué lado, estábamos del lado de la ciencia, estábamos del lado de la negación, todos podíamos resolver finalmente de qué lado estar. Y esa es la última de nuestras libertades, realmente el poder decidir y el que nosotros podamos asumir, elegir esa actitud. La próxima otra vez. Y esto les quiero contar un poco, en momentos críticos, realmente, dos personas, dos casos bastante específicos. En el 2013, estuvo en República Centroafricana, hubo un ataque muy grande en la aldea donde yo estaba trabajando con mi equipo. Realmente nosotros estábamos en nuestro campamento, la aldea fue atacada por grupos rivales, estuvimos 5 horas dentro de nuestro campamento y salimos para ver que los heridos que estaban y qué podíamos hacer nosotros. Yo estaba con un equipo de 5 personas y en una de estas, un soldado le mata a otra persona frente a mi equipo. O sea, fue totalmente así. Le pone una Kalashnikov en la cabeza y le mata a la persona frente a mi equipo. En ese momento, todo mi equipo me mira a mí como viendo qué reacción yo tenía. Y simplemente veo ya, o sea, ahora puedo entender y ver más cosas. En ese momento, la reacción mía fue tan rápida de decir, ok, todavía hay gente que no está muerta y que nosotros vamos a ayudar. Entonces, cuando mi equipo me preguntó qué hacemos ahora, les dije lo que nosotros sabemos hacer, que es medicina. Entonces, en ese momento, realmente, es como que el equipo dijo, pero si Belén, y usted, no me ven, pero yo tengo 1,50 m. Entonces, es como que la gente dice, pero si ella puede, yo puedo. Es como mi tamaño, aquí me da un poco de fuerza, porque la gente es como, si ella puede, yo puedo. Y simplemente, bueno, seguimos todo ese día trabajando y vimos bastante cosas, ¿verdad? Pero ese fue el momento en que todo el equipo cambió rápidamente, porque me miraron y me preguntó, ¿qué hacemos ahora? Hacemos lo que nosotros sabemos hacer. Y eso realmente era algo para mí, enfocarme en algo en lo que yo tenía control. Yo sabía cómo poner una vía, yo sabía cómo suturar, yo sabía cómo hay cosas que yo ya sabía hacer, yo sabía hacer medicina, no tenía idea de cómo decirle a alguien que no le mata a otra persona. Entonces así hice lo que sabía hacer. Y en el otro momento, esto fue en el 2019, fui tomada de rehén por un familiar en Congo. La persona había fallecido de ébola. Esta persona llegó ya, realmente estaba, el familiar le trajo rompiendo todos los protocolos de seguridad, le lleva a un lugar, ahí dice que si ella muere, si ella fallece, que nos mataba a todos. Entonces, de vuelta en ese momento, yo estaba en el hospital, entro a ver y le veo al equipo, por supuesto que le veo al equipo estresado, entiendo lo que está pasando, pregunto, entiendo lo que está pasando, y alguien entra y me dice, doctora, ya falleció la señora. Entonces, en ese momento fue lo mismo de decir, a ver, yo
yo tomo el control de la situación en el sentido de decir, yo voy a voy a hacer lo mejor que puedo para apoyarle a mi equipo. Y en el momento en que entro, hay un ataque, me pegan las personas, yo hago que todo el mundo salga, me quedo sola con esta persona. Esta persona me saca todos todo el PPE que tenía, todo mi equipo de protección, y me agarra la cabeza y me muestra y me dice, mira qué hermosa es mi señora. Y ese fue el momento que salvó todo. Porque en ese momento de vuelta fue ese momento de decir, esta persona es una persona que sufre, o sea, no tiene nada que ver conmigo, no me conoce, no sabe quién es Belén Ramírez, esta es una persona que está sufriendo y así como todos. Entonces ahí a lo que fui fue a la empatía y a entender la situación. Igual sí duró 45 minutos, fue un poco más largo, pero después cuando hacemos un poco la evaluación de lo que fue ese ataque y cómo se manejó y todo, me decían, ya estando en Ginebra, me decían, ¿cómo pudiste manejar la situación tan bien y tan tranquila? Le dije, porque cuando nosotros hacemos cursos con Médicos Sin Fronteras, cuando nosotros hacemos cursos, lo primero que aprendemos en una situación de secuestro o una situación de rehén es hacerle ver a la otra persona que sos una persona. Y lo que en realidad fue un poco inverso, porque él me hizo ver a mí que él era una persona que sufría. Entonces ahí en ese momento todo cambió realmente. Así que eso fue parte de un entrenamiento. No es algo que nace simplemente, sino que son cosas que vamos entrenando y son cosas que uno va entrenando a su mente. La próxima. Bueno, este era un poco, era justamente contaba lo que fue el, este evento en el 2019, realmente de esa, de esa empatía, de ponerme en el lugar del otro y entender que el problema no era yo. Eso creo que es una de las cosas más importantes que todos tenemos que aprender acá. Realmente mucha empatía, aprender a ponernos en el lugar del otro y seguir humanizando la medicina. Seguir, más que nada eso, no somos órganos, no somos solo cerebro y corazón que están ahí. Realmente eso, ver a la persona como un todo, ver a la otra persona como un humano y seguir humanizando la medicina. La próxima. Muchas gracias. Esa era la presentación que tenía. Le agradecemos, doctora Ramírez, por su excelente ponencia y su contribución al séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, La otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordamos que este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Vitalento. Le agradecemos particularmente a la doctora Belén Ramírez por su tiempo y esfuerzo y también a todos los participantes. Que todos tengan un excelente resto de jornada.